51 minutos de la mañana. Vamos a continuar con ampliación de noticias y tenemos la visita de dos estudiosos y que nos traen toda una sorpresa en realidad. El doctor Alain Carrier, que es doctor en ciencia política, actual vicerrector de desarrollo de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, y el antropólogo Harold Hernández, director del Centro de Investigación de la Universidad Wiener de Lima. Vienen a contarnos el resultado de una investigación curiosa y al mismo tiempo sumamente interesante. ¿Cómo nos vemos los peruanos y cómo nos vemos, cómo se ven los chilenos y cómo nos vemos, en fin, mutuamente, ¿no es cierto? Percepción de chilenos sobre el Perú y peruanos. Y vamos a encontrar allí varias cosas interesantes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias. Y ya le preguntaba yo a Harold Hernández que nos contase un poco cómo nace la idea, cómo se concreta y después vamos a hablar ya de lo que contiene toda esta investigación. Cómo no, gracias por la invitación. Bienvenido. En primer lugar, la Universidad Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile y la Universidad Norbert Wiener de Lima mantienen vínculos estrechos desde hace una buena cantidad de años. Y a la Universidad Bernardo O'Higgins se le ocurrió a inicios de este año el poder realizar un estudio comparativo de percepciones entre peruanos y chilenos a partir de encuestas extendidas en Santiago y en Lima. Esas encuestas a más de 500 personas en ambas capitales se desarrolló en el mes de agosto de este año y se trabajaron los resultados a lo largo de estos últimos meses o semanas. Y el resultado es no obvio, sino más bien revelador. Datos básicos están vinculados a cómo los peruanos perciben a los chilenos o cómo los peruanos perciben a Chile como país. Con respecto a lo primero, hay una negatividad del 51% de testimonios o de frases de carácter negativo sobre los chilenos. Pero cuando se pregunta por el Estado Nacional Chile, la negatividad se reduce a algo así como 16 o 17%. Entonces resulta interesante la contradicción aparente que hay entre el percibir a un supuesto chileno de carne y hueso desde un punto de vista ligeramente negativo versus percibir a un país con calificativos positivos. Y esto de alguna manera revelaría el hecho de que la representación del chileno tiende, pero muy ligeramente, a ser negativa, pero la del país Chile más bien positiva, con calificativos como desarrollado o grande territorialmente, por ejemplo. El matiz con las respuestas en Santiago sobre los peruanos y el Perú es bien interesante y se puede hacer un contraste y de repente pudiera explicárnoslo más, Alan. Doctor Alain Carrier, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Interesantísimo como proyecto y como trabajo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Un proyecto que conlleva el resultado, no va a ser novedoso, porque uno desde las ciencias sociales tiene esta percepción que las cosas tienen que ir allá. Y con esta reflexión sobre si lo que aparece en la prensa en cuanto a la calificación del país vecino, si eso se traspasa o no se traspasa a los ciudadanos comunes en su vida diaria. Y lo que pudimos ver que efectivamente no se traspasa la percepción que existe en Chile acerca tanto de Perú como de los peruanos es muy positiva. Por la imagen que se tiene del país Perú, no hemos encontrado ninguna connotación negativa cuando se tenía que calificar el país. Más bien se destaca todos los aportes culturales, de amistad que existen entre ambas naciones, y eso traspasándose luego a las personas, a los ciudadanos peruanos. Y eso es un elemento muy interesante, porque allá podemos ver que lo más probable, el contacto a diario entre santiaguino y ciudadano peruano en Santiago ha ayudado a construir una imagen del peruano muy positiva. Cuando la clasifican en base a 3 campos específicos, el campo más importante son rasgos de personalidad. Se destaca un peruano muy amable, respetuoso, buena persona, educado, en el ámbito laboral una persona que trabaja muy bien, que cumple con sus obligaciones laborales, y la otra parte muy importante, una persona muy educada, que habla bien, que es inteligente. Entonces una imagen en general de percepción muy positiva.
Y eso probablemente en base a, como lo decía, una experiencia cotidiana de contacto, donde los discursos que tienen origen política no se condicen con la experiencia de vida de la gente. Y desafortunadamente creo que muchas veces se destaca más el aspecto negativo de las relaciones internacionales entre ambas naciones que el aspecto a lo mejor mucho más intrínseca de estas relaciones que tiene que ver con el vivir de las personas. ¿Qué tan sólidas son estas percepciones y cuán volátiles pueden ser con respecto, no sé si eso se puede medir o calcular, cuán volátiles pueden ser de acuerdo con aspectos coyunturales como la diferencia que hay en este momento, digamos, sí. ¿no? Justamente trabajamos con una metodología de representación sociales que indican tendencias y que son muy poco afectadas por eventos puntuales. Por la coyuntura, porque son una construcción mental que está hecho de acumulación de experiencias y un hito, o así más conflictivo con el tema del distrito, por ejemplo, que se está hablando actualmente, viene a sumarse como una experiencia más. Pero ya existe el peso de todas las experiencias anteriores y debería ser un hito muy duro, muy fuerte, para que pueda modificar una estructura de comprensión de la realidad social que ha sido construida desde 10, 15, 20 años en el ámbito personal. Ahora, se ha hecho el estudio sobre la percepción que tienen los chilenos de los peruanos. ¿A la inversa? Sí, por eso refería que el estudio a partir de encuestas más bien similares se ejecutó aquí en el centro de Lima y en el centro de Santiago. Y los resultados de la percepción de los peruanos en general sobre los chilenos tiende a ser negativa ligeramente. Ligeramente, pero no sobre el país, ¿no es cierto? No, desde Lima metropolitana. Y de las palabras calificadas como positivas, negativas o neutras, el 51% tiene un carácter negativo, contrastado con el carácter positivo del país, Chile, que tiene más del 50%. Sí. Eso es muy curioso. Suele pasar con países que han estado en conflictos bélicos que el perdedor tiene una percepción más complicada que el ganador, que no ve al otro como un enemigo o como un problema. Yo creo que sí, pero en principio, porque creo que depende de cómo la educación, el Estado, los medios de comunicación han construido superar la herida. Y por lo que yo veo, la herida, con el caso del Perú, no está completamente superada. Y creo que de repente una evidencia interesante de esto es el hecho de que, por lo menos de los encuestados en el Perú, casi el 100% cuando se les pregunta de dónde saca la información sobre su modo de entender a chilenos y a Chile, medios de comunicación. Claro. ¿No? Porque siempre son conflictos. Hay Así cosas que me gustaría preguntar justamente con relación a eso que se viene conversando. Es decir, lo primero, que tenemos una mayor migración de peruanos para Chile. Y en condición, además, que permite una familiaridad, porque son trabajos domésticos, criar a los niños, etcétera, cosa que ha hecho que el chileno tenga mucha simpatía por el peruano, aparte del comercio y aparte de la gastronomía, que es otro dominante factor. No es el tema del pisco, obviamente. Pero, y en el caso del Perú, esa es una cosa, es decir, estamos hablando de cotidianidad y de presencia ahora. En cambio, en el caso del peruano, que no tiene mucha frecuencia de contacto con chilenos, lo que más funciona es el pasado. Empieza siempre uno a recordar, siempre han sido fastidiosos, siempre están ahí fastidiando y diciendo, ya, además nos ganaron. Es decir, pasa un poco también eso en Bolivia, ¿no es cierto? Es lo que hacía mención también Patricia. Todo esto tiene que valorarse y medirse, ¿se refleja en esta investigación? Sí, efectivamente, se refleja si hacemos este análisis comparativo entre las respuestas entre ambas naciones. Y es claro que en Chile esta experiencia o percepción positiva tiene que ver con la inmigración que está presente allá. Y que más importante que la inmigración chilena que está presente en Lima o en
en Perú en general, que también tiene probablemente unos matices, unos perfiles socioeconómicos diferentes, que limite el tipo de contacto más, vamos a decir, más popular, más cotidiano, claro, que los de... La presencia chilena en la economía tiene que ver más con que son dueños de grandes cosas, ¿no? No es una relación personal, es la tarjeta de crédito de la tienda por departamentos, o sea, el contacto es más conflictivo, ¿no? Así es. Así que una conclusión ya de este estudio es que la inmigración favorece las buenas relaciones. Claro. Así que ayudamos a migrar. Es un factor de acercamiento. Exactamente. Importante para lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Exactamente, sí. Que eso ha pasado en Europa notablemente y sigue pasando. Sí, sigue pasando. Sí. Y además de la percepción se puede medir, imagino que también acompaña ese estudio, la predisposición a construir una historia común. Sí, es un tema que se está trabajando en ambas universidades también, en base a resultados que tenemos de estudios anteriores. Y, por ejemplo, puedo adelantar un estudio que se va a presentar en pocos meses, donde podemos demostrar que durante la Guerra del Pacífico, si bien había hasta una ruptura de la relación política y más relación militar, las relaciones económicas se mantuvieron durante toda la guerra. Entonces hay una disociación que se da en función del campo según el país. Así que son elementos, y nosotros trabajamos al igual que se hizo entre Francia y Alemania, por ejemplo en Europa a final del siglo pasado, de cómo lograr construir una historia común respetando las diferencias, y que además esta historia esté enseñada en los colegios tanto en Francia como en Alemania. Y eso yo creo que son elementos muy importantes que se pueden hacer. Bueno, es un esfuerzo que ya se ha venido intentando hacer en varios centros universitarios de ambos países, ¿verdad? Bueno, pues felicitaciones y muchas gracias por los alcances. El tiempo nos va ganando lamentablemente. Gracias a Alain Carrier y a Harold Hernández. ¿Cuándo se publica? Hay un avance de la investigación con los datos del Perú que aparece en la revista de investigación de la Universidad Norbert Wiener. Tengo un ejemplar para ustedes. Y a inicios del próximo año se espera una publicación definitiva con los datos y los análisis pertinentes. De ambas partes. Así es. Muchas gracias. A ustedes. 9:53, una pausa.